Daniel Comboni nace el 15 de marzo de 1831 en Limone sul Garda, al norte de Italia. Es el único sobreviviente de 8 hermanos. Fue bautizado al día siguiente de su nacimiento con los nombres de Antonio Daniel. Sus padres, Luis Comboni y Dominga Pache, eran campesinos y trabajaban en un invernadero de limones de un rico magistrado del lugar. Ellos se ganaban el pan cotidiano con muchos sacrificios. El 16 de marzo de 1839, Daniel recibe el sacramento de la confirmación de manos del obispo de Trento. En casa, Daniel recibió una educación humana religiosa muy profunda. Desprovisto de medios materiales, los esposos Luis y Dominga demostraban la riqueza inapreciable de sus virtudes. Daniel cursó 2 años de escuela elemental en su pueblo natal. Desde ya se mostraba como un niño inteligente. A pesar de la pobreza de sus padres, en noviembre de 1842, Comboni viaja a Verona para continuar allí sus estudios. Vivía en Verona el padre Nicolás Massa, un sacerdote y profesor del seminario, quien había fundado un instituto para chicas huérfanas y abandonadas en 1829 y un colegio para jóvenes pobres, pero rico de ingenio y de fe, en 1883. Daniel ingresó al Colegio San Carlos el 20 de febrero de 1843, donde termina sus estudios y más tarde, donde le surgirá su vocación misionera. Comboni, en 1870, con voz profética se presenta ante el Concilio Vaticano I para anunciar que había llegado la hora de la evangelización del continente africano y pidió a todos los obispos que cada iglesia local se comprometa en la conversión de África. En enero de 1849, Comboni, todavía estudiante de filosofía, jura ante los pies de don Nicolás Massa dedicarse a la misión del África Central, como él mismo lo contará en un informe al cardenal Alessandro Franchi. Fue en enero de 1849, estudiante de filosofía a la edad de 17 años, juré a los pies del venerado superior don Massa consagrar toda mi vida al apostolado del África Central. En 1850 inician sus estudios de teología, teniendo siempre presente la misión africana. El 31 de diciembre de 1854, Daniel es ordenado sacerdote por el obispo de Trento. Tras una dolorosa separación de sus padres, con fortaleza apostólica, Comboni decide partir a África en septiembre de 1857, como miembro de la primera expedición misionera. Después de una larga y penosa navegación por el río Nilo, llegan el 14 de febrero de 1858 a Santa Cruz, en el corazón de África. Allí, Comboni vive con intensa participación apostólica, pero unas fiebres intermitentes le llevan al borde del sepulcro, e incluso algunos de sus compañeros mueren. Comboni, preocupado por la situación de los africanos y el fracaso de la evangelización de varios misioneros europeos, intuye un plan para la regeneración del África el 15 de septiembre de 1864, mientras oraba en la Basílica de San Pedro de Roma. Este plan tiene por objetivo la formación de la iglesia local, ministerios ordenados y laicales, desarrollo humano y cristiano de la vida comunitaria. Había que plantar entonces la iglesia en África con los mismos africanos como protagonistas. Aconsejado por el cardenal Barnabó, Comboni emprende un largo viaje de propaganda misionera por toda Europa. En sus viajes por Francia, Inglaterra, Bélgica,
Daniel da a conocer sus ideas misioneras reflejadas en su plan a favor de África. Fiel a su lema, África o muerte, continúa con su proyecto fundando en 1867 el Instituto de los Misioneros Combonianos y en 1872 el Instituto de las Misioneras Combonianas. En 1877 es consagrado obispo de África Central. Gasta todas sus energías a favor de los africanos y lucha por la abolición de la esclavitud. En sus numerosas cartas describía la dramática situación en la que vivían las poblaciones de Sudán, diezmadas por el comercio de esclavos. Varias veces al mes salen de Jartum grupos de mercaderes árabes armados con fusiles y se dirigen hacia las tribus cercanas y lejanas. Arrancan violentamente de las familias a muchachas, niños y jóvenes madres, matando casi siempre a los padres y a los que tratan de defenderse. La característica de la vocación misionera de Comboni fue el amor al sufrimiento. Él mismo decía que para llevar la cruz de Cristo al centro de África tendremos que sufrir mucho, porque las obras de Dios nacen y crecen al pie de la cruz. Después de una noche insomne, con las pocas fuerzas que le quedaban, Comboni se levantó para consolar a los misioneros, pero la fiebre lo obligó a volver a la cama. A las 8 de la noche, a causa de la fuerte fiebre, se agravó su situación. Después de haber levantado su mano en actitud de bendición sobre todos sus hijos, los animaba diciendo: no teman, yo muero, pero mi obra no morirá. Era el 10 de octubre de 1881. El 17 de marzo de 1996, Comboni es beatificado por el Papa Juan Pablo II en la Basílica de San Pedro de Roma. El milagro aceptado para su beatificación fue la curación prodigiosa de la joven afrobrasileña María José de Oliveira de la diócesis de San Mateus, Brasil. Fratelli e sorelle carissimi, nel 1870 presentò ai padri del Concilio Ecumenico Vaticano I. Noi, accogliendo il desiderio dei nostri fratelli, Gabriel Zubair Bako, arcivescovo di Khartoum, e Benito Cocchi, vescovo di Parma, e di molti altri fratelli nell'Episcopato, e di molti fedeli, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. El 5 de octubre del 2003, el mismo Papa Juan Pablo II lo declara santo. El milagro aceptado por la Iglesia fue la curación humanamente inexplicable de una mujer musulmana de Sudán, Lubna Andel Aziz, de 37 años. Miserere nostri,